compartir de nuevo con ustedes en otro consultorio a través de EN Televisión. Por considerarlo de mucho interés, hoy vamos a presentar a ustedes un conversatorio promovido y patrocinado por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, acerca de la viruela del mono. Es un conversatorio interesante con 3 profesionales muy capacitados dirigidos por un periodista de la OPS. Los dejamos a su consideración. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import, importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Para comenzar con esta conversación, quiero presentar a quienes nos acompañan. La doctora Andrea Duarte, médica, infectóloga y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, doctora, muy buenos días. A la doctora Pilar Ramón Pardo y al doctor Omar Suet, ambos de la Organización Panamericana de la Salud de la sede ubicada en Washington y ambos integrantes del equipo de la respuesta de OPS para viruela símica. Muchas gracias a todos y todas por estar conectados en esta conversación en vivo de la Organización Panamericana de la Salud. Y para comenzar, quiero hacer la primera pregunta a la doctora Ramón Pardo. Doctora, saludarla. ¿Y por qué está hablando hoy día de viruela símica? ¿Por qué en este momento? Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos y todas los que nos acompañan desde las redes. Realmente, Gonzalo, en tus propias palabras de introducción nos has dado la pista de por qué estamos hablando hoy del tema. Estamos hablando hoy de este tema porque, aunque el virus que produce la viruela símica o viruela del mono se conoce desde los años 58, con casos en humanos desde los años 70, hasta el momento, hasta la fecha, estaba muy localizado en una región específica del mundo. Estaba localizado en países del África subsahariana. Pero desde hace unos meses se ha visto con mayor frecuencia que estos casos se han encontrado en Europa, en África también, en América y en otras regiones del mundo. Es decir, que lo que era una enfermedad circunscrita, localizada en un área geográfica, hoy en día está ocasionando un brote en múltiples países a nivel mundial. Y como bien has dicho, hoy tenemos unos más de 6.000 casos reportados a nivel mundial y 3 fallecidos que se sitúan en la región de África, en países africanos. Esta es la preocupación en que ha cambiado la dimensión geográfica y la magnitud de esta infección, encontrándose en lugares donde no había antes previamente. Gonzalo, te devuelvo el micrófono para continuar con el conversatorio. Gracias, doctora Ramón Pardo. Mire, con respecto a su respuesta me llega por nuestra conversación y señala, ¿y por qué salió de África esta enfermedad y se encuentra ahora diseminada en el mundo? ¿Cuál es, desde el punto de vista de la evidencia científica, epidemiológica, lo que está ocurriendo actualmente en el orbe, doctora? Es una de las preguntas. Sí, es una excelente
pregunta y consideración, porque todavía no conocemos con exactitud la respuesta. Tenemos poco tiempo todavía para poder conocer cómo el virus ha cambiado su manera de transmitirse, de diseminarse y cómo ha saltado de esa localización hacia otros lugares del mundo. Lo que sí que sabemos hasta el momento es que hay ciertas diferencias genéticas moleculares en el virus, en la estructura del virus. Y sabemos que quizás esto está haciendo que sea algo más transmisible dentro de la especie humana, dentro de los seres humanos. Esta es una hipótesis y hay que conocerla mejor. Seguro que también hay otros factores, por ejemplo, en la globalización, los viajes, los encuentros multitudinarios que han sucedido después de las restricciones de la pandemia COVID. Todo esto son circunstancias que han favorecido la diseminación del virus fuera de su, llamémoslo, su hábitat natural hasta el momento. Muchas gracias, doctora. Muy completa también la respuesta para quienes nos hacían esa consulta a través de nuestro chat. Para el doctor Omar Suet, ¿es una enfermedad grave, doctor, esta viruela símica? ¿Qué síntomas tiene? ¿Los principales síntomas? Y la pregunta, ¿me puedo morir por viruela símica? Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, la verdad que cuando este brote comenzó había muchísima preocupación justamente porque es una enfermedad que en África tiene una mortalidad significativa. Hay dos tipos diferentes de variantes, digamos, o clade, como le dicen científicamente, y entonces hay una de estas variantes tenía hasta un 10% de mortalidad, la otra un 3%. Sin embargo, en este brote lo que estamos viendo es que todavía fuera de África no se han producido muertes, ¿no? Aunque un 9% de las personas pueden tener síntomas que pueden ser muy molestos, a veces graves, y que tienen que ser internados por eso o admitidos en un hospital. Entonces, no tenemos muchísimo miedo a que realmente genere una causa de mortalidad alta o números altos de mortalidad, pero hay que tener mucho cuidado en algunas poblaciones en especial. Esto puede ser grave para niños, puede ser muy grave para mujeres embarazadas y también puede ser grave para personas con muy mal sistema inmune, para personas, por ejemplo, con VIH que no están tomando medicación o para personas con alguna enfermedad inmunológica, con cáncer o con alguna terapia inmunológica que les baja mucho las defensas. Entonces, por eso es que estamos de alguna manera trabajando sobre este tema para evitar que se propague y para identificar mucho más rápido los casos. Y esta charla, justamente para la comunidad, es una charla para tratar de generar un poco de alerta para que la gente pueda reconocer cuáles son los síntomas y cuándo consultar. ¿Sí? Los síntomas del monkeypox clásico, como decía Pilar, son un poco diferentes a lo que se está viendo ahora. Y es cierto también que no sabemos muy bien si estas diferencias son, como decía Pilar, cambios por las mutaciones o son cambios, digamos, circunstancias que se han ido poniendo de acuerdo de alguna manera, los cambios sociales, los cambios también en el ambiente y también algunas dinámicas diferentes de transmisión, porque este grupo esta transmisión está afectando en particular a un grupo más importante que a otros grupos, ¿no? Y esto comenzó en hombres que tienen sexo con hombres, comenzó en personas que de alguna manera, si bien tenían contacto íntimo, también había contacto sexual a través en estas relaciones y han sido los primeros casos que se han presentado muchísimo más en esta población. Y de hecho, de los casos que tenemos información, por ejemplo, la gran mayoría, entre un 60 y 70%, son hombres que tienen sexo con hombres. Y de esos hombres que tienen sexo con hombres, hasta un 40% en algunas series son ya personas con infección por VIH y que están controladas. Esto es un poquito más grande en proporción que la proporción de personas con VIH. Entonces, quizás aun cuando la persona está controlada, con buen sistema inmunológico, quizás también esta infección nos está diciendo, quizás es un poco más prevalente o quizás el ser VIH te predispone un poquito más. Pero también hay un riesgo de que nos estemos equivocando en estas asunciones porque justamente los hombres que tienen sexo con hombres, que están participando en programas de prevención y las personas con VIH son las que están más acostumbradas a consultar ante la mínima presencia de algún síntoma. Y los síntomas de esta enfermedad son muy, muy vagos, muy poco, digamos, específicos.
Pueden ser fiebre, con dolor de garganta fuerte, pero lo más característico, o con dolor rectal, por ejemplo, dolor en el ano, perianal, pero lo más típico de esta enfermedad son las lesiones en la piel. Y estas lesiones en la piel son un poco diferentes a las lesiones habituales, no son ronchitas comunes, sino que son justamente unas lesiones que empiezan como una roncha que se va creciendo, que después se llena de agua y que después esa agua se va poniendo, digamos, esa roncha se va poniendo blanca, o sea que se llena de pus y hace como un ombligo dentro de la vesícula y después se rompe. Entonces, cuando haya alguna persona con alguna de estas lesiones, y sobre todo si tiene fiebre, si tiene lesiones genitales o si tiene lesiones en la garganta, tiene que consultar rápidamente, tiene que llamar rápidamente por teléfono, ponerse en aislamiento y empezar a pensar también con qué personas estuvo para avisar y para también de alguna manera proteger a su propia familia y a sus convivientes, empezar a implementar las medidas de aislamiento. Seguramente André y Pilar van a poder comentar mucho más de las cosas que me estoy olvidando, ¿no? Así que adelante. Doctor, una consulta. Revisando un poco la información que han entregado a nivel mundial con respecto al tema de la mortalidad, sigue siendo baja la mortalidad, ¿no? Tengo yo el registro acá de 3 personas que han fallecido en el último año con respecto a la viruela símica y que se ha concentrado fundamentalmente en África. ¿Se podría decir entonces que la mortalidad es muy baja de este virus símico? Sí, claramente tenemos 6.000 casos ya, más de 6.000 casos, de los cuales fuera de África no hubo casos de mortalidad. No sabemos todavía si estos 3 casos que están reportados recientemente esta semana en África como fallecidos son casos asociados, digamos, a este mismo clade que se está diseminando afuera, o si son responsables del otro clade que tiene mayor riesgo en África. Eso es información que estamos esperando todavía. Pero básicamente, si la persona consulta temprano, no hay un riesgo alto de mortalidad. Sí hay un riesgo de transmisión, y esto se puede transmitir mucho entre las personas y es lo que estamos empezando a ver. De hecho, ya en muchos países estamos viendo que estas infecciones no se asocian a viajes afuera del exterior, ni se asocian a viajes a África, por ejemplo, como uno al inicio de la epidemia había empezado a tomar más atención, ¿no? Entonces hay que estar muy alertas porque ya está circulando en algunos países de la región. Muchas gracias, doctor. Bueno, y me quedo también con el llamado que realiza enérgicamente a todas las personas que tengan alguna duda o sospecha de estar con viruela símica, viruela del mono, poder recurrir al doctor, al médico, al centro de salud más cercano y poder consultar. Así que muchas gracias, doctor. Y a continuación tengo una pregunta para la doctora Andrea Duarte. Además, señalar que ella fue la que trató el primer caso en Argentina que no tuvo de viaje en el extranjero, que es un contagio de persona a persona, se podría considerar así, en Buenos Aires. Doctora Andrea Duarte, un gusto de saludarla, y la pregunta es sobre su experiencia en Argentina con este primer caso de contagio persona a persona y cómo se puede transmitir, si hay otra forma de contagio que no sean las que contaba anteriormente el doctor Suet. Sí, Gracias, hola, doctor. buenos días, gracias Gonzalo, gracias por la invitación, a Omar, a Pilar, y quiero agradecer también y mencionar a la doctora María Celia Cuesta, con quien llevamos juntas en este caso y que me permite estar acá. Sí, nosotros vimos el primer caso sin nexo de viaje, son pocos los registrados en Argentina a la fecha todavía, pero este paciente es un paciente joven, de más de 30 años de edad, bisexual, que utiliza PrEP en forma ocasional, o sea, profilaxis antirretroviral de preexposición al VIH, y que había concurrido a un evento y que luego de eso, o sea, en ese evento tuvo contacto con diferentes parejas ocasionales. 10 días después empieza con síntomas, empieza con fiebre, con dolor de garganta, con dolor cervical, y consulta, primero virtual, después ambulatorio. El primer diagnóstico que tiene es una faringitis o anginas, le dan antibióticos habituales para esto, y luego él, como persistía con síntomas, sobre todo con el dolor, vuelve a consultar y en ese momento lo internan con
diagnóstico ya de una faringitis. Tenemos unas imágenes para mostrar, no sé si se pueden poner ahora, donde se encuentra exudados en la faringe, con compromiso y con ganglios a nivel cervical. Decime si se pueden ver las imágenes y las mostramos. Mientras esperamos Sí. las imágenes, doctora, Sí. que van a salir Bueno, a continuación, le quería hacer una pregunta con sí, respecto ahí a la está. sintomatología. Ahí van las Sí. imágenes. No, decime. Ah, bueno, Ahí, si nos puede continúo. explicar, sí, claro, ahí nos Está. estaba explicando, ¿no? Bueno, ahí se ve en la primera foto la garganta del paciente, donde se ve el compromiso de las amígdalas con exudados, que fue el motivo inicial de su consulta, y además tenía ganglios en el cuello, ¿no? Inflamados y con mucho dolor. Él ingresa con eso, y en el momento del ingreso se constatan unas lesiones en piel, que podemos ver un par, una a nivel frontal, o sea, en la cabeza, que parece una pústula o un grano o una pápula con pus, y otra, por ejemplo, a nivel periumbilical, donde este granito se umbilica, pero él nos refiere que todas estas lesiones ya habían aparecido 5 días antes, que primero empezaron en la cara y a nivel genital, en el testículo y en el pene, y ya en el momento de la consulta tenía a nivel perianal, tenía en los glúteos, tenía en la ingle, en el cuello, y días después aparecieron en la mano y en el dorso del pie. En este contexto del brote de viruela símica se le toman muestras para poder diagnosticar esta enfermedad y también descartar otras posibles enfermedades de la piel o enfermedades de transmisión sexual, y tenemos el diagnóstico de viruela símica, tanto en las lesiones de piel como en la garganta y también en el semen, el positivo, el estudio que se realiza, que es una PCR, y pudimos descartar, como dije antes, otras enfermedades de transmisión sexual, como ser gonorrea, VIH, podemos descartar sífilis, descartar varicela, descartar herpes, enterovirus y otros virus relacionados como posibles diagnósticos diferenciales. En la evolución, durante la internación, la evolución de las lesiones fue buena, no tuvo más de 25 lesiones, ninguna se complicó. Acá podemos ver al día 11 cómo estas lesiones al principio, por ejemplo, en la garganta empieza a mejorar este exudado, la lesión que está a nivel del ombligo cambia, se rompe esta pústula y empieza a ulcerarse, después hace una costra. La otra, en la mano, tenemos nuevamente una lesión con una umbilicación, y en el pie, en el dorso del pie, se ve una pápula o un granito. Y en los días siguientes, esa lesión que está en el ombligo ya empieza a hacer una costra, la del pie también empieza a formar una costra o una cascarita, y el de la mano vemos como todavía está en umbilicación, o sea, la parte central de este granito con pus se mete para adentro, luego se rompe y luego hace una costra. Acá vemos ya el día 16 como esa lesión de la mano pasa a ser costra, o sea, cascarita, y así finaliza el ciclo. Habitualmente, y entonces acá en esta imagen, que ya llegamos, él, por efectos de lesiones de la piel, tuvo buena evolución, no tuvo complicaciones, las que tenía a nivel genital nunca le dolieron, no tuvo compromiso del recto, ni que se llama proctitis, no tuvo sobreinfecciones en esas lesiones de la piel, pero sí la lesión o la infección de la garganta y los ganglios del cuello persistieron con mucho dolor en el tiempo. Por lo tanto, luego encontramos a las 2 semanas de evolución cómo esos ganglios del cuello se habían complicado con una necrosis, se llama así, que no requirió ninguna conducta más, esperar la evolución, porque empezó a mejorar a partir de eso. Él se pudo ir de alta a los 12 días de internación, que ya llevaba 18 días que había empezado los síntomas, y al día 21 estaba de alta epidemiológica porque se le había caído la última costra. Esto es cuando las lesiones de piel terminan de caerse hasta la última costra o la cascarita,
uno ya sabe que ahí no contagia más. Y ahí respondo un poco tu pregunta, que las formas de transmisión posibles o documentadas hasta acá de este virus es por las lesiones, que son altamente contagiosas, que hasta que no eliminen la última costra puede contagiar, también por contacto cercano, por gotitas al hablar, eso está identificado como formas de transmisión. La vía sexual, por ejemplo, por semen o por fluidos, todavía no está documentada, si bien tenemos resultados positivos de PCR, que es la técnica con la cual se diagnostica, no hay certeza que esa sea una vía concreta. Y bueno, este paciente está de alta, con buena evolución, como dije antes, con controles ambulatorios de estos ganglios del cuello sobre todo, y con indicación de utilización de preservativos en sus relaciones por un tiempo más. Lo importante de mostrar este caso, en principio, es poder mostrar que en este brote hay diferentes presentaciones, diferentes a las de África, y en este caso llama mucho la atención la presentación con el compromiso a nivel de la garganta, o sea, con esta faringitis que documentamos hasta acá, que sea todo por la viruela símica, habiendo descartado otras posibles infecciones. Y por otro lado, conocer cómo son las lesiones, que a veces pasan desapercibidas, tal cual lo dijo Omar, que son de presentaciones muy leves, como fue en este caso, y conocerlas aumenta la alerta para poder diagnosticarlas, tanto en la población general como en los sistemas de salud, porque si este paciente no hubiese consultado por la faringitis, tal vez no hubiese tenido diagnóstico de la viruela símica y hubiese resuelto las lesiones de piel pasando en alto, ¿no?, el diagnóstico. Doctora, nos llega una consulta para poder continuar con respecto al tema de la sintomatología. ¿Siempre es la misma? Es decir, ¿hay una erupción con ampollitas, así como una pequeña espinilla, fiebre, cefalea, dolor de cabeza, dolores musculares? ¿O no todas estas sintomatologías se le da a una persona y a otra no? ¿O es parejo? En general, para todos van a tener esta sintomatología. Todos deberían tener lesiones de piel. En general los síntomas sistémicos, o sea, la fiebre, los dolores musculares, el dolor de cabeza, la fatiga, pueden estar presentes como no, pero la lesión de piel, las lesiones en la piel aparecen al día 1, al quinto, y eso sí puede aparecer directamente sin tener otras manifestaciones. Y pueden aparecer en forma asincrónica, o sea, en diferentes momentos de evolución. Uno encuentra en uno, por ejemplo, como mostraba este paciente, que en un momento lo tenía en la cara como unas costuritas como con pus, en el ombligo tenía ya la lesión que había progresado en su evolución a la umbilicación, por ejemplo. Pero sí, todas presentan lesiones en piel. Perfecto, gracias doctora. Y nos llegan a través del chat algunas preguntas de quienes se encuentran conectados en esta conversación en vivo para saber todo sobre la viruela del mono, la viruela símica. Y la primera pregunta nos llega de Javier Cáceres, que señala: hola, gracias por la información. Quería saber si con el escenario actual en Chile se justifica la alerta sanitaria decretada hace una semana por las autoridades sanitarias. ¿Fue una medida exagerada o está en la línea correcta desde el punto de vista sanitario? Nos pregunta Javier Muñoz, que me imagino que es de Chile. Esa es una pregunta para la doctora Pilar Ramón Pardo. ¿Cómo está, doctora? A ver si nos puede ayudar con esta pregunta que nos llega del sur de América Latina. Excelente, ¿no? Es una excelente pregunta, ¿no? Y una excelente reflexión, ¿no? Fíjense que estas medidas de alerta, declarar una alerta sanitaria en un país es una potestad, lo hacen las autoridades nacionales y lo hacen fundamentalmente con dos objetivos. Uno, dar a conocer esta nueva emergencia sanitaria, entendiendo emergencia como una situación nueva, novedosa, que tienen que conocer los clínicos. Los clínicos de Latinoamérica y del Caribe nunca habían visto hasta ahora una enfermedad, un caso de viruela símica, y tienen que estar atentos, tienen que reconocer los síntomas, tienen que aprender. También las enfermeras, también hay que preparar los servicios de salud en caso de que haya un caso que eventualmente presente manifestaciones graves, que esté graves y que requiera estar hospitalizado con unas medidas específicas de aislamiento. En todo esto es preparación ante un aumento, una aparición de estos casos.
y para facilitar la respuesta desde los servicios de salud, facilitar, por ejemplo, la disponibilidad de personal, de adquisiciones que puedan ser necesarias, organización dentro de los servicios de salud, dentro de los hospitales. Para eso se decreta una alerta sanitaria. Ese es el motivo, ¿no? Entonces, creo que es una medida cautelar y que puede tener un impacto positivo en la salud de la población. Adelante, Gonzalo, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias. También nos llega otra pregunta que tiene relación con las vacunas y la protección. Dice, ¿uno está protegido al 100% con la vacuna de este virus? Sé que hay un tema en discusión con respecto a la efectividad de las vacunas, pero es una pregunta que nos llega y dice si hay 100% de protección. Esa es la pregunta para el doctor Suet. Doctor, bueno, ¿me vacuno? ¿Evito con esto la viruela? Recordemos que no hay ahora, la vacuna de la viruela no está incluida en los programas de vacunación. La vacuna de viruela se discontinuó en los 80, cuando después del 78 se eliminó o se certificó la erradicación de la viruela. Entonces, en ese sentido, hoy lo que tenemos son algunas personas muy mayores que pueden haber sido vacunados antes del 70, pero no tenemos en este momento programas de vacunación activa. Hay en algunos lugares, qué sé yo, en el ejército americano, por ejemplo, por una cuestión de bioterrorismo, hay gente que se ha vacunado o personas que han trabajado en laboratorio que se han vacunado. Para la viruela símica específicamente, hay 2 vacunas existentes producidas específicamente para este virus, porque la vacuna de la viruela convencional tiene una protección probablemente de un 85%, que se va a ir reduciendo con los años, y entonces por eso es que quizás hay más gente susceptible a esta infección, a otras viruelas símicas o a otro tipo de viruela en África. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Pero para la viruela del mono específicamente, las 2 vacunas que existen recién están aprobadas, hay muy poco stock internacional, no hay experiencia de protección porque no hubo brotes tan importantes como este previamente, y entonces por eso no es una recomendación en este momento de la OMS de vacunar a las personas o incluir en los programas nacionales esta vacuna todavía. Entonces, de estas 2 vacunas, algunos países están tomando la decisión de utilizarlas como profilaxis post-exposición, es decir, como protección a los contactos, a los familiares, a las personas que estuvieron expuestas o a los médicos que están trabajando con casos de monkeypox. Pero esas son decisiones que se toman a nivel del país y que la OMS aconseja que cuando el país decide empezar este tipo de acciones, tiene que tener en cuenta el riesgo, el beneficio, la disponibilidad de estas vacunas, ¿no? De esas 2 vacunas hay una que no se puede utilizar en personas inmunodeprimidas y sería complicado conseguir, digamos, que esto tenga un impacto de salud pública, y la otra es muy
muy limitada porque hay muy poca provisión, hay un solo proveedor internacional. Muchas gracias, doctor. Súper clara la respuesta frente a la pregunta de la vacuna y su efectividad. Y también nos llegan preguntas de Ecuador con respecto al caso clínico que presentó la doctora Duarte. Son dos preguntas. Una nos llega de Ecuador y que tiene una relación con, habla de lesiones en garganta. ¿Qué frecuencia a nivel de países se ha encontrado este hallazgo? Nos pregunta Catalina Yepes de Ecuador, doctora. La verdad que en lo que lleva de este brote no hay mayor descripción del compromiso faríngeo. Sí, en África, en esto de los clades que decía Omar, en el que lleva más mortalidad, hay algunos compromisos con faringitis, pero en el brote actual, que tiene que ver con los otros países, Europa y las Américas, no hay mayor descripción del compromiso faríngeo. Puede ser una puerta de entrada. Sí, Omar. No, quería también complementar que es importante en este brote actual que la gran mayoría de las personas reportan lesiones en áreas genitales, ¿no? Exacto. En genital, tanto en pene, testículo, escroto y también en el ano, sobre todo con lesiones dolorosas a nivel de la región perianal. Y en algunas series de África, como decía Andrea, hasta un 10% de los casos pueden tener lesiones faríngeas importantes. Ahí, el caso que mostraste, Andrea, me interesa mucho porque hizo esta complicación final, ¿no? Claro que tu paciente estaba tratado con antibióticos, pero es algo que se ve. Una de las complicaciones importantes que hay en personas con defensas bajas o con niños en África son las sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Entonces, este absceso que generó el paciente en estos ganglios, quizás, bueno, con una sobreinfección que afortunadamente con el antibiótico estuvo bien, ¿no? No hay que tratar por las dudas con antibióticos. Los antibióticos se utilizan cuando hay confirmación clínica o bacteriológica de la sobreinfección, para justamente evitar lo que hicimos, los errores que cometimos con el COVID a nivel mundial, con el sobreuso de antibióticos y la emergencia de la resistencia. Pero es algo que hay que tener siempre en cuenta en los pacientes, sobre todo en las regiones, en estas mucosas, digamos, anales o faríngeas, que uno no las ve tan fácil como en la piel. Sí, y agrego a eso que, si bien, como decía Omar, la presentación habitual es el compromiso genital, con dolor, con proctitis, con edema, esas lesiones que este paciente no presentaba dolor en ninguna de las lesiones en piel, en las genitales tampoco. Toda su manifestación de dolor intenso fue siempre el compromiso de la garganta y los ganglios. Por eso es para llamar la atención que hay muchas posibilidades de presentación para que no pasen alto, ¿no? Que uno pueda tener la alerta de posibles diagnósticos y presentaciones diferenciales. Muchas gracias, doctora Duarte. Y nos llegan otras preguntas y que están dirigidas a la doctora Pilar Ramón Pardo y que tiene relación con la vida que llevamos nosotros con una persona que fue diagnosticada en mi casa, mi hermano, mi pareja, mi mamá, mi papá, que fue diagnosticado con viruela del mono. ¿Cómo lo hago en el hogar? ¿Cómo lo hago en la casa, en el departamento? ¿Necesito aislar un baño individual? ¿No puedo utilizar su vaso, su servicio, su tenedor, su cuchillo? ¿Cómo se hace, doctora Pilar Ramón, una recomendación para quienes se encuentran en este minuto, en esta conversación en vivo y que puedan tener también la seguridad de cuidarse en el hogar frente a esta viruela del mono? Excelente pregunta desde la audiencia, porque esta es la situación más frecuente en la que las personas que han sido contagiadas o que sufren de la viruela símica van a ser cuidadas en el domicilio. Esto es posible hacerlo con todas las garantías, con toda la seguridad. Es aconsejable que la persona esté, digamos, en una habitación propia, que esté aislada, en una situación donde no tenga contacto estrecho, cercano con otras personas, que esté en un área bien ventilada y, por supuesto, si es posible, que tenga acceso a un baño individual. Sabemos que a veces no es posible, que los domicilios no tienen a veces estas condiciones y que lo que aconsejamos es que se tengan unas buenas medidas de higiene, de limpieza del ambiente, tanto del baño que se ha utilizado como del entorno del paciente. Afortunadamente, el virus de la viruela símica es un virus que es muy sensible a los desinfectantes comunes.
Es decir, que con los desinfectantes, con los productos de limpieza que hay en todos los hogares se puede eliminar la presencia de este virus en los baños, en los instrumentos, por ejemplo, que se puede utilizar para la comida, en los muebles. Hay un tema importante que son las sábanas, las ropas, las toallas. ¿Por qué? Porque el contagio se produce a través de la piel, de manera que aquellas superficies que han estado en contacto con la piel, con estas costras, pueden albergar estas pequeñas partículas, el virus. De manera que hay que manejarlas con precaución, con cuidado, porque son potencialmente infecciosas. Hay que lavarlas en una situación normal, en una lavadora normal, no requieren unas medidas extraordinarias de... ¿Agua caliente o agua fría, doctora? Agua caliente. Agua caliente. Y exacto, planchar, también se recomienda planchar la ropa de cama, sábanas, toallas, la ropa individual, para poder asegurar una mejor higiene, o no, o basta con agua caliente, o con cloro, sin cloro, con algún elemento. Exacto, bastaría con el agua caliente. En las lavanderías de los hospitales se utiliza con altas temperaturas para garantizar que hay una buena, absoluta desinfección, pero en una lavadora normal, de una casa normal, con el agua máxima temperatura serviría, y si añadimos un poquito de lejía, de cloro, esto va a aumentar esta potencia de desinfección. Planchar no es necesario, eso va a gusto de las personas que después van a utilizar la ropa de cama, eso... Perfecto, muchas gracias. Pero déjame agregar algunos otros tips, digamos, para el manejo, porque el problema es que esta persona va a tener que estar en su casa aislada mucho tiempo. Tiene que estar aislada aproximadamente 20 días, porque es el tiempo que demora en caerse las cosas. Entonces es importante que estas personas sepan, digamos, identifiquen en su familia quién puede atenderlos. Idealmente no sería bueno... Yo tengo 7 hermanos, no sería bueno que mis 7 hermanos vengan todos los días a atenderme uno diferente, que sería mejor que una sola persona se designe para hacer esa atención y que esa persona trate de mantenerse en todo momento menos, digamos, a una distancia mayor de 1 metro, y que use barbijo también esa persona para atender. Es típico que las madres quieren ser las que atiendan y entran en tu cama y te la sacuden a las sábanas, porque está esa historia de que hay que sacudir la sábana. Entonces eso no hay que hacer. Si la señora es una señora grande, es preferible que no sea ella la que atienda a la persona enferma. Si es una persona que tiene tratamiento para cáncer o si tiene VIH avanzado, esas personas son de riesgo, entonces no deberían estar en contacto con alguien que tiene monkeypox en este momento, aun cuando la persona afectada se va a curar y va a resolver sin complicaciones probablemente, pero si transmite, se contagia a una persona mayor o a una persona inmunodeficiente, puede haber alguna otra complicación. Yo quiero agregar una consulta, perdón, doctora, pero una consulta con Estamos respecto a lo que desesperados está llegando en este minuto a través de la conversación, que tiene relación con la cuarentena, el tiempo que tiene que estar la persona, el paciente, guardando esta cuarentena en la casa. Usted me hablaba de 2 semanas, esos son 14 días, también la evidencia estaba mencionando 20, 21 días. ¿Cuál es la fecha? Yo, si querés, ¿puedo contestarlo, Mar? Luego tengo yo 2 mensajes más. Pero... Okay. El ciclo puede durar hasta 4 semanas. ¿Sí? En algunos casos es más corto. El paciente por ejemplo, a las 3 semanas se le terminó de salir la costra, pero podría ser hasta 4. Pero el punto medio son estos 20, 21 días que dijo Mar. Después, desde que comienzan los síntomas del paciente, o sea, fiebre, dolor muscular, desde ahí ya puede contagiar. No desde la aparición de las lesiones, ¿sí? Después con las lesiones contagia mucho más porque son muy contagiosas. Y por último, el periodo de incubación del contacto puede ser de 5 a 21 días para desarrollar los síntomas, ¿sí? Súper bien, gracias doctora, una súper completa y buena información para todos los que nos siguen en este minuto a través de esta conversación en vivo, y recordar a todos y a todas, si crees que tienes esta enfermedad, pide consejos a un trabajador o a una trabajadora de la salud. Aíslate en la casa si es posible, tal como señalaban los médicos y los doctores anteriormente, con esa capacidad de poder aislarse y tener algunos cuidados en el hogar.
proteja a los demás evitando el contacto cercano y utilice una mascarilla y evite tocar si tiene que tener un contacto cercano. Son algunas de las principales recomendaciones para esta viruela símica, viruela del mono. La doctora Andrea Duarte, tengo una pregunta también que me llega para usted con respecto... Creo que Pilar tenía que agregar Yo tengo algo. dos mensajes muy rápidos para terminar el tema, o cerrar un poquito el tema domiciliario. Dos temas importantes. Sí. Aislamiento domiciliario no significa falta de atención médica. Eso es importante. Es decir, tiene que haber un sistema para que este paciente esté monitoreado por teléfono, telemedicina, para chequear que la evolución clínica es favorable. Eso es importante. Y el otro aspecto muy importante del autocuidado son las lesiones de la piel. Justo para lo que comentaba Omar antes, para evitar que se sobreinfecten y que tengamos que utilizar antibióticos, antimicrobianos para tratarlos. De manera que es importante esta buena higiene de la piel, suave, sin rascarse y sin erosionar estas lesiones, porque entonces se pueden infectar fácilmente. Esos serán mis dos mensajes. Doctora, una pregunta que nos llega a partir de lo que nos señalaba con respecto al aislamiento. ¿Qué se entiende por contacto estrecho? Que fue un tema y una materia también discutida durante la pandemia de COVID-19, todavía que estamos en pandemia, pero ¿qué se entiende por contacto estrecho en el caso de la viruela símica? Estar en contacto con una pieza que ya fue diagnosticada media hora, compartir un baño. ¿Qué específicamente se podría considerar para nuestros auditores el contacto estrecho? Es el contacto íntimo, primero, con las lesiones, el contacto a nivel sexual, hablar muy cerca con la otra persona, porque se puede transmitir por gotitas, como dije antes, y está documentado también que más de 3 horas a menos de 2 metros de distancia, constantemente con una persona infectada, podría contraer el virus, alguien que no está contagiado. Y después, por otro lado, que no dije antes, es la persona que se contagió, hasta que no desarrolla síntomas, no contagia. O sea, todo el periodo asintomático no está contagiando a otros. Así que una vez que presenta fiebre o las lesiones en piel, recién ahí empieza a contagiar. ¿Sí? Muchas gracias. Doctor Suet, una pregunta. Ya nos van quedando pocos minutos de esta conversación en vivo. Y antes quiero una pregunta que nos está llegando también al doctor Suet. ¿Esto se podría transformar en similar a lo que ocurrió con la pandemia por COVID-19? No, creemos que no, pero no hay que bajar, digamos, el nivel de alerta. La forma de transmisión requiere mucho más contacto entre las personas. Con la COVID hemos aprendido con el tiempo que era de transmisión aérea y entonces eso era algo que facilitaba muchísimo la transmisión, y estas nuevas variantes están demostrando la facilidad con la que se transmite este virus, el virus del COVID. En cambio, para monkeypox uno tiene que estar en contacto con las lesiones activas, entonces es probable que no alcance dimensiones. Las medidas específicas de alerta, de aislamiento, de una consulta precoz, de una llamada telefónica, si hay duda con la lesión, enviando la foto, van a poder bloquear de alguna manera esta transmisión, y si es necesario, algunas otras medidas adicionales se van a implementar. Pero no creemos que haya un brote de las magnitudes y de las características que son como lo que se vio con COVID. Tenemos que tener en cuenta igualmente que este es el mayor brote de monkeypox o de viruela símica en los últimos años, ¿no? Todos los brotes previos no han alcanzado dimensiones tan importantes, porque esto significa que se está transmitiendo en la comunidad, y esto significa que estas características que hicieron que se empiecen a transmitir todavía se sostienen. O sea que la comunidad no está todavía muy enterada. Las oportunidades de transmisión, donde hay mucha gente en lugares muy cerrados, muchas relaciones sexuales con múltiples personas, con múltiples parejas, o concurrir a lugares o a fiestas donde están gente muy aglomerada, sin ropa o con muy poca ropa, eso puede generar situaciones de mayor transmisión. Y entonces, contestando también a la pregunta que hacía alguna persona en la audiencia, si esto va a ser, hay muchos casos en niños. No, ahora la epidemia está centrada en población joven, en hombres jóvenes, particularmente hombres que tienen sexo con hombres, pero a medida que la epidemia avance,
obviamente todas estas personas, digamos, hay posibilidad de que también se infecten. El virus no discrimina por sexo o por orientación sexual o por raza. Entonces es muy probable que algún familiar o hijos o mujeres aparezcan en las próximas semanas o meses. Hasta este momento hay solamente 6 o 9 casos, no recuerdo exactamente la cifra, entre los 6.000 que son menores de 17 años. Eso significa que todavía está limitado en la comunidad donde se transmite más fácil, pero a medida que se empiece a transmitir a otras comunidades es probable que se vean más casos. Gracias, doctor. Entonces se descarta que este virus sería por origen de transmisión sexual, ¿verdad? No podemos decir que se descarte. Lo que queremos decir es que no es solo una vía de transmisión sexual, que no necesitas solamente tener sexo para infectarte. Vos podés estar abrazado, besar a alguien, podés estar acariciando a alguien e infectarte, ¿no? Y eso es una limitación para el tema de la protección. Usar preservativo no te va a evitar tener monkeypox si tienes múltiples parejas, ¿no? Entonces, tenés que tener conciencia de que hay un riesgo adicional ahora, de que ese riesgo adicional no se puede limitar solamente con preservativos. Hay que tener mucho cuidado a las lesiones. Si uno tiene una mínima lesión, tiene que ser muy consciente de no transmitir o no estar en riesgo de tener monkeypox y no transmitir. Sobre todo ahora, en estos meses de verano, que digamos en los países de Centroamérica, en el norte, donde hay mucho más fiestas en este momento que en los países del sur, que por ahí no están con tantas fiestas, digamos, de verano. Muchas gracias, doctor. Ya nos quedan los pocos minutos, entonces antes de poder terminar esta conversación en vivo, quiero poder hacer una reflexión final con los médicos, las doctoras que hoy nos acompañan, y quiero comenzar con la doctora Andrea Duarte desde Buenos Aires. Doctora, como conclusión, antes de terminar esta conversación en vivo, adelante. Sí, bueno, yo creo que lo importante y la presentación y toda esta charla apunta, y me parece súper relevante de hacer hincapié, de aumentar el alerta para poder diagnosticar este tipo el brote de la viruela símica actual, porque puede pasar desapercibido, como mostré antes, por el tipo de las lesiones, y estar atentos a todos los cuidados que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Es importante aumentar el alerta en la población y en los sistemas de salud para poder detectarlo y actuar en consecuencia. Muchas gracias, doctora. Para continuar con la doctora Pilar Ramón Pardo, doctora, su conclusión. Super. Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo también voy a tomar algunos de los mensajes esbozados en las preguntas para resaltar un tema muy importante, que este tipo de actividades de dar a conocer cuáles son los factores de riesgo, cómo es el comportamiento clínico, qué podemos hacer para prevenir la diseminación de esta infección, es muy importante que esta información llegue a las personas que lo necesitan, a las personas que pudieran encontrarse en situación de riesgo, ¿no? Es muy importante porque es una enfermedad nueva en la región de las Américas y por tanto, las personas tienen que estar conscientes de estos síntomas para consultar oportunamente a los profesionales de la salud. Eso es muy importante. Y también los profesionales de la salud tienen que conocer estos síntomas para poder enfocar y tratar efectivamente a estos pacientes. Hasta el momento, a pesar de lo que estamos comentando, que Omar ha comentado que no podemos poner la etiqueta de transmisión efectivamente como exclusivamente sexual, porque tiene también otros mecanismos y porque la transmisión se realiza por el contacto físico estrecho y que también es inherente al acto sexual. En este momento se está diseminando en un grupo que tiene un mayor riesgo por las prácticas que tienen, ¿no? Esto no es una estigmatización, sino es un llamado de preocupación y que de alguna forma alertar a esta comunidad para que estén conscientes del riesgo y puedan poner a tiempo las medidas para prevenir la diseminación de la infección. Ese sería mi mensaje final. La importancia de conocer y de prevenir tanto por las comunidades como también por los profesionales de la salud. Muchas gracias, doctora. Doctor Omar Suet, y antes de que haga su conclusión, su cierre, quiero agregar una pregunta que nos está quedando y que está relacionado con
la comunicación específica para HCH que se ha realizado en torno al tema de la viruela símica. ¿No cree que podría generar esto estigma hacia esta población? Doctor, nos llega una Bueno, pregunta yo creo que, adelante con su conclusión. bien, y lo hacemos de conclusión. Creo que conectando con lo que decía Pilar, todavía no nos faltan entender muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué se produjo un brote tan grande este año? ¿Por qué después de la pandemia de COVID o cuando el mundo empieza a conectarse otra vez? ¿Qué impacto podría tener esto o no tenerlo? ¿Por qué empieza en Europa y por qué empieza en hombres que tienen sexo con hombres? Quizá hay más respuestas sociales que respuestas biológicas y de mutaciones, pero todavía no lo sabemos y tenemos que seguir estudiando. Respuestas sociales en la forma de lo que decía Pilar. Esto empezó en un grupo específico, no empezó en todos los HCH, empezó en un grupo específico de hombres que tienen sexo con hombres con prácticas de alta, digamos, riesgo de exposición, ¿no? Eran la mayoría de estas personas que se infectaron en los primeros casos eran personas con más de 10 parejas en los últimos 3 meses, con la presencia o la concurrencia a fiestas con aglomeración con muchísimas personas, y entonces en ese contexto es probable que el virus entró inicialmente en este grupo y se transmitió mucho más fácil en este grupo hasta que nos empezamos a dar cuenta y se generó la alerta. Que no está mal tener una alerta, como decían los compañeros de Chile, no está mal tener una alerta porque esto te permite tener acciones más rápidas, y no está mal que la OMS se plantee o discuta si quiere declarar una alerta internacional o no. Por ahora declaró que no es una alerta internacional y lo va a seguir mirando al tema, y si en algún momento se genera una alerta, eso va a facilitar a los países el acceso a recursos y el acceso a otros potenciales tratamientos o investigación o medidas sanitarias. ¿Por qué tenemos que hablar digamos, sobre comunicación específica de HCH? Porque este es el grupo hasta este momento más afectado. Entonces tenemos que tratar de tener una conversación transparente, clara, sin miedo de decirlo, pero también sin discriminación, en el sentido de que no es que afecta solamente a las personas gay o solamente porque sos gay vas a tener esto. Tenés que tener acciones o situaciones de riesgo para poder estar infectado, seas o no seas, digamos, que tienen sexo con hombres. Y por eso es crítico que los países y las organizaciones se involucren, que las organizaciones gay empiecen a hablar con los ministerios de salud de su país para hacer estas campañas de prevención, que los ministerios involucren la gente que hace abogacía por los derechos sexuales y por las diversidades, para que lleven este mensaje, para evitar o para reducir de alguna manera la transmisión en este grupo, que también va a permitir reducir el rebalse, digamos, a otros grupos poblacionales. Así que hoy por hoy lo único que podemos decir, Gonzalo, es lo que habíamos dicho al comienzo. Cualquier persona que tenga una lesión con esta secuencia, con una pápula que crece, que se hace una bolita de agua, que esa bolita de agua se hace blanca y que después hace un ombligo, sobre todo si tiene ganglios, si tiene fiebre, si tiene lesiones genitales, si tiene dolor de garganta, si tiene algún otro síntoma, que llame por teléfono, busque un médico, mande una foto, concurra si no puede mandar una foto a un centro, pero digamos, intentando estar con esas lesiones cubiertas para no transmitir y cortar estas cadenas de transmisión. Muchas gracias, doctor. Y antes de terminar, hemos visto mensajes que estigmatizan a ciertos grupos de personas en torno a este brote de viruela símica. Queremos dejar muy claro que esto no es correcto. En primer lugar, cualquier persona que tenga un contacto físico cercano de cualquier tipo con alguien que tenga viruela símica está en riesgo, independiente de quién sea, de lo que haga, de con quién desea tener relaciones sexuales o de cualquier otro factor. Y en segundo lugar, estigmatizar a las personas por una enfermedad es inaceptable. El estigma solo puede empeorar las cosas e impedir que acabemos con este brote tan rápido como podamos. Agradezco a los invitados, a las invitadas por su tiempo y la participación de todos y todas en la región de las Américas en este conversatorio en vivo. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite.